CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Gracias por estar con nosotros en la entrevista en línea. Saludos a los cibernautas que están a través de la prensagráfica.com, también a quienes nos acompañan a las 9 de la noche en Canal 25. Pueden enviar sus comentarios, transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Este día queremos reflexionar sobre el estado de la seguridad pública, de las medidas para reducir la criminalidad y de los planes inmediatos cuando se habla de ofrecer resultados de hasta un 30%. Y es que hay cifras bastante alarmantes. Hasta el pasado domingo 18 de diciembre, nuestro país había registrado 4.228 crímenes, casi alcanzando la cifra de 2009. Este es un dato de seguimiento de la prensa gráfica. Vamos a conversar de estos temas. Nos acompaña en nuestros estudios el general retirado David Munguía Payés. Él es ministro de Seguridad y Justicia de nuestro país. Ministro, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Un saludo también para todos los cibernautas. Perfecto. Ministro, para comenzar, bueno, lo hemos visto bastante activo en las últimas 2 semanas, quizás. El día de ayer, por ejemplo, estuvo en San Miguel. A lo mejor se nos cuenta qué está pasando en San Miguel. Hemos visto ya una foto en la prensa gráfica que publicamos este día en edición impresa, donde aparece la juramentación de un equipo completo, donde está incluso el alcalde de la ciudad de San Miguel. Pero, ¿qué es lo que ha hecho en San Miguel? Bueno, mira, se estaba desarrollando, sí, estaba programada más bien una actividad que era la juramentación del Consejo de Prevención de la Violencia Comunal. Y aproveché la oportunidad para reunirme con empresarios, con gente de las universidades, particularmente con la gente del sector transporte, que está siendo golpeada mucho por la delincuencia, con directores de escuelas, de universidades, con el objeto de escucharlos a ellos y evaluar desde su perspectiva la efectividad de nuestros planes y también conocer si habían nuevas modalidades del crimen, porque el crimen también está evolucionando y no es igual en todo el territorio nacional. Así es que escuchamos a la gente, juramentamos este Consejo Municipal de Prevención de la Violencia y bueno, la gente está preocupada obviamente en San Miguel por lo que está pasando, aunque los índices delincuenciales del departamento de San Miguel se mantienen más o menos igual que el año pasado. Casualmente, el día de ayer estaban exactamente igual en términos de homicidio. Eran 287 homicidios que habían habido en todo el departamento y solamente en el casco urbano del municipio de la ciudad de San Miguel se habían cometido durante el año 182 homicidios. Y también hay una gran cantidad de extorsiones, que anteriormente la mayor parte de extorsiones estaban viniendo del penal de Ciudad Barrios, y desde el momento que junto con centros penales, Policía Nacional Civil y Fuerza Armada comenzamos a tomar un poco más de control de este centro penal e implementamos también el sistema de bloqueadores, han disminuido. ¿Ha sido sensible esa disminución? Sí, ha sido sensible esta disminución, sin embargo, era lógico, ya lo sabíamos nosotros, que al cortar esa comunicación más o menos en un 90% del penal hacia afuera, iban a dispararse otros liderazgos, sobre todo pandilleriles, que están afuera, así como le llaman los pandilleros en la libre, y ellos iban a retomar el tema de las extorsiones. Sin embargo, en San Miguel yo diría que ha habido una pequeña disminución de las extorsiones. Y eso se debe también a que mucha gente ha tenido un poco de confianza y ha colaborado con las autoridades, porque el tema de las extorsiones es fácil de solucionar si la gente denuncia. Claro, pero el problema es que la gente está atemorizada, y si no atemorizada, digamos aterrorizada, que es un nivel superior. Pero hemos avanzado un poco en San Miguel. Sin embargo, había muchas preocupaciones. Por ejemplo, un director de escuela nos decía de cómo los maestros están siendo amenazados en varias escuelas allí en San Miguel. Por ejemplo, llegan al grado de decirle, mire, si no pasa a estos mareros, la vamos a descuartizar a una profesora y tiene que pasarlo. Claro. ¿Verdad? Y luego la falta de respeto que tienen para los profesores, la falta de autoridad que tienen los profesores al interior de las escuelas, algo que se ha perdido
y que deberíamos nosotros de repensar, ¿verdad? Si debemos de dotar de una autoridad igual a como había en el pasado a los profesores, para que tomen control de las escuelas. Ministro, ¿y qué es lo que está haciendo ese cambio en San Miguel entonces? Claro, hay medidas concretas, usted dice, se metió más control al tema de las comunicaciones de las pandillas que están dentro del centro de Ciudad Barrios, hacia afuera, pero la parte de la denuncia, usted decía confianza, pero ¿qué es lo que está pesando más? O sea, bueno, todavía creo que hay falta de confianza, sin embargo, eso sí ha mejorado en la medida que la gente ha tenido la valentía de denunciar, ¿verdad? Y confiar un poco más en las autoridades. Eso ha ayudado a resolver los problemas de las extorsiones, pero sigue siendo el municipio de San Miguel, de la cabecera departamental, el más problemático, donde se están cometiendo el 60% más o menos de los crímenes de todo el departamento, y otro municipio problemático ahí es Ciudad Barrios, desde que tenemos el penal y desde que hemos recluido a los privados de la Mara Salvatrucha en ese lugar, se han movido estructuras de apoyo de la pandilla a ese pueblo y se han incrementado también la violencia y los homicidios. Pero yo te decía, habían cosas allí que son muy reveladoras, que nos ayudan a nosotros a enfatizar en algunas particularidades de nuestros planes o a darles un pequeño giro. Por ejemplo, una señora nos hablaba de lo que estaba sucediendo en Ciudad Pacífica y me decía, general, estamos desesperados con los menores de edad. Hay niños allí de 8, 9, 10, 12 años que ya son criminales y nos tienen desesperados. Ciudad Pacífica es una de las colonias que tiene mayor población. Muy populosa, sí. En San Miguel, sí. Y están pasando cosas así. No digamos el sistema de transporte. Entonces, la gente externó sus inquietudes, sus frustraciones, nosotros tomamos nota y nos estamos reuniendo para ver qué más podemos hacer, qué más podemos hacer con nuestros planes para que sean efectivos. Bien, debo hacer una pausa. Cuando volvamos me interesa que me explique un poco el concepto del consejo que fue juramentado en San Miguel, porque mucho se ha insistido en el pasado, algunos analistas lo han dicho, de la necesidad de que en el país haya más involucramiento social, de la sociedad que se involucre en la denuncia, no solo en la denuncia, sino en una participación más activa. Claro. Lo que ocurre, por ejemplo, en Nicaragua parece que es un ejemplo bastante interesante de cómo se articulan las comunidades, los caseríos, los cantones. Entonces, saber un poco si esa dinámica va orientada hacia ese lado. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. El día de ayer anunciamos el tema en Facebook y dejamos plantear la interrogante. ¿Qué le preguntaría usted al ministro de Seguridad y Justicia? Hay bastantes participaciones, evidentemente no podré leerlas todas por cuestiones de tiempo, pero quiero ir, a medida avancemos en la entrevista, ministro, leyéndole algunos comentarios o preguntas. Debo anticiparle que hay bastante ansiedad dentro de la gente, un poco de, obviamente, desesperación por la situación de violencia que se ha tenido en el país y se sigue teniendo. Elizabeth Patti dice, ¿cuál será la diferencia entre él y los anteriores ministros de Seguridad? No sé si la quiere contestar de inmediato. Bueno, sí, sería mejor ir contestando en forma inmediata. Bueno, mira, cada ministro
tiene su propia personalidad y le da su sello a su administración. Yo he dicho siempre que no voy a ver hacia atrás y no voy a criticar tampoco el pasado ni el presente. Voy a ver hacia adelante porque estoy claro que mi responsabilidad primaria es salvaguardar la vida y los bienes de la población, respetando siempre los derechos humanos en el marco del sistema que tenemos democrático. Lo que yo puedo decir es lo que voy a hacer, ¿verdad? Yo tengo claro en este país quién es el principal generador de violencia y quién está matando en las calles. Y lo que voy a hacer es, en términos generales, orientar gran parte de los recursos de la corporación policial a neutralizar ese fenómeno. Y aquí en el país no hay dónde engañarse. El 90% de los crímenes los está cometiendo la pandilla. Y la gente que vive en los barrios populares lo sabe, porque ellos son los principales afectados. Y obviamente no en todo el país está sucediendo lo mismo, porque hay ciudadanos aquí salvadoreños que no están percibiendo la amenaza y los golpes que está recibiendo la gente que vive en los barrios populares. Esta gente que toma los buses todos los días, que tiene que caminar durante la noche, que paga peaje, que la han asaltado varias veces. O sea, no todos los salvadoreños pensamos igual. Por ejemplo, aquí en el país hay 4 departamentos donde se concentra el 67% de los homicidios. Y si le agregamos un departamento más, en 5 departamentos se concentra el 74% de los homicidios. ¿Y cuáles son esos departamentos? Son Santa Ana, La Libertad, Sonsonate, San Salvador. Y el quinto sería San Miguel. Y dentro de estos departamentos también hay zonas que son bastante tranquilas. Y la gente no percibe mucho los problemas de la delincuencia. Entonces, el abordaje para cada uno de estos lugares tiene que ser un poco diferente, ¿verdad? Y por otra parte tenés 9 departamentos aquí en el país donde la situación delincuencial es relativamente normal. Si el 74% de los crímenes se dan en 5 departamentos, hay 9 departamentos del país que no están percibiendo este problema, ¿verdad? Y dentro de esos departamentos hay zonas, por ejemplo, de clase media, media alta, donde no tienen mayores problemas de la delincuencia. Sí. Por lo tanto, cuesta que estas personas entiendan y acompañen las medidas que uno propone. Entonces, el enfoque mío va a estar en esa dirección, en atacar el mayor generador de violencia en el país, que es la pandilla, y también el narcotráfico, ¿verdad? Porque el narcotráfico utiliza las pandillas como instrumento para la venta de la droga. Las pandillas quieren controlar territorio para vender la droga y se pelean con la otra pandilla que quiere también controlar territorio. Entonces se genera una guerra entre pandillas que te da como resultado esa gran cantidad de muertos que la mayor parte son entre ellos mismos. Sin embargo, por la forma en que matan y asesinan, mandan un mensaje a la población y los atemorizan y genera un ambiente propicio para extorsionar y cometer otro tipo de delitos con mucha impunidad. Perfecto. Quiero leerles 2 comentarios más. Hay uno un poquito extenso, pero me parece interesante. Edgar Aguilar Pérez dice en Facebook, ¿qué pasó con la promesa que dijo si en una semana no detenía la delincuencia? Dice él, los asesinatos continúan con más frecuencia en todo el país, en las cárceles siguen siendo escuelas para ladrones. ¿Por qué los reos tienen privilegios? ¿Por qué le dan clases de defensa personal a los reos y los dejan que se ejerciten más para salir a las calles a robar más? ¿Por qué no mandan a hacer, dice, penitenciarías a las islas desiertas, una celda por cada reo? Dice, por eso la ley les quita el privilegio de libertad. ¿Por qué no empieza, dice, por quitar la delincuencia de cuello blanco? ¿Cuándo van a empezar a la depuración del cuerpo policial? Todo el mundo sabe en dónde están los delincuentes comunes. ¿Por qué no se comienza con un cateo en esas zonas para desarmarlos y capturarlos? Que no se trate, dice, que no contrate o dé licitaciones a empresas extranjeras para construir cárceles, que ocupe a las nacionales, a la maestranza del ejército, que vaya a la academia, dice, a cambiar ciertas normas, instructores, profesores y costumbres que obstaculizan la preparación del futuro agente de seguridad y que se ponga en su puesto tal como es. Bueno, hay muchas recomendaciones que desde luego no solo es para usted, sino que aquí tiene que ver con... Sí, hay un pliego ahí de recomendaciones que casi todas tienen sentido. Lo que pasa es que hay cosas que uno quisiera hacer y otras cosas que uno puede hacer.
aquí en el país tenemos un marco legal, hay un Estado de Derecho que nos hemos comprometido nosotros a respetar. Llegamos a algunas colonias y barrios de alto índice de delincuencia y normalmente conocemos nosotros quiénes son las personas que están matando ahí, que están delinquiendo, pero no las podemos capturar solamente porque lo sabemos. Estos casos tienen que ser judicializados. Claro. Y para judicializar estos casos hay que tener pruebas. Y eso lleva un proceso largo, ¿verdad? Aquí en este país, de 100 asesinatos, los estudios que se hicieron hace más o menos 7, 8 años, indican que solamente 14 se investigan. Y de esos 14, ¿verdad? Solo el 2 o el 3% son resoluciones condenatorias. Hay problemas en las cárceles, es cierto, pero que yo sepa, no damos allí clases de defensa personal, ¿verdad? Hay un gran hacinamiento, hay problemas de carácter legal a los cuales les estamos entrando. Y como digo yo, en resumen, hay muchas cosas que quisiéramos hacer, pero tenemos que respetar las leyes. No podemos meter a la cárcel a una persona solamente porque la policía está convencida de que esta persona cometió un crimen, aún en flagrancia, ¿verdad? Hemos encontrado gente en flagrancia y han salido libres. Yo te pongo el ejemplo de unos pandilleros que se capturaron, que llevaban armamento de uso privativo de la Fuerza Armada y llevaban cohetes antitanque, llevaban fusiles y se capturaron en flagrancia y a los días salieron libres. Entonces hay cosas que nosotros no las manejamos, ¿verdad? Claro. Ahora, vamos a la pausa. Cuando regresemos, ministro, usted dice, ¿está identificado el problema? Dice, ¿sabe dónde están, quiénes son los que están matando? ¿En dónde se concentra el mayor alto nivel de homicidio en el país? Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que en este momento está impidiéndole, digamos, a usted como ministro, a la Policía Nacional Civil en general, poder actuar? ¿Por dónde hay que comenzar? Le dejo plantear el interrogante. Vamos a una pequeña pausa. Volvemos. ¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones? Descubres nuevos destinos. Construyes tu futuro sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítanos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bueno, hay más inquietudes que están llegando a través del chat en este momento. Por ejemplo, Rolando Barrera de San Salvador dice, mejoren la calidad de la investigación para que no capturen y luego salgan grandes cantidades de mareros. Estos salen más violentos. Mario Reyes de Santa Ana, por gusto que uno denuncie en la policía si no hacen nada. Dice, yo fui a denunciar a uno que andaba abriendo carros por el estadio y nada hicieron. Víctor Tobar de Los Ángeles, California. ¿Por qué no pide la implementación de la pena de muerte y trabajo forzado para los internos en penales? Bueno, de alguna forma resume. La inquietud, ministro, que le decía también de entonces, ¿qué es lo que le impide en este momento que se pueda actuar? La gente está pidiendo respuesta, o sea, evidentemente que hay... No, mira, si nosotros estamos actuando, por ejemplo, la Policía Nacional Civil captura un promedio de 160 criminales al día. La Fuerza Armada que está apoyando a la policía captura otros 60. Entonces, estamos capturando más de 220 criminales todos los días. O sea que sí estamos sacando a la gente de circulación de las calles desde el punto de vista policíaco, pero estos casos, imagínate que tiene que seguir un proceso judicial y con esa cantidad de criminales que le llegan a los fiscales no pueden, ¿verdad? Tienen una mora grandísima. Claro.
En Sonsonate, yo no sé si te comenté la última vez que estuvimos hablando, de que hay 38 fiscales y casi 36,000 casos a cargo de los fiscales. ¿38 fiscales? 38 fiscales y hay 36,000 casos. O sea que Sí, increíble. casi a 900 y Sí, pico sí. de casos para cada fiscal. Es imposible sacarlo. Y todos los días llegan nuevos casos de robos, de violación, de homicidios. Entonces es bien difícil salir así. Por eso es que digo yo que nuestro sistema de justicia debe ser repensado. Y porque de alguna manera no está procesando en el nivel de criminalidad que tenemos, el sistema no lo está procesando. Es como un pequeño molinito de carne, en donde tú llevas carnita y el molinito es chiquito, ¿verdad? Y cada día llevas más carne y se te va acumulando, Claro. porque el molinito no la puede procesar. Eso nos está sucediendo en el sistema de justicia a nosotros. Entonces, ¿dónde se debe comenzar o dónde piensa usted comenzar? Bueno, yo pienso comenzar afinando todo el sistema, porque ¿cómo es que está conformado en términos generales el sistema de impartir justicia aquí en el país? Bueno, tenemos la policía que captura y ayuda a la fiscalía en la investigación. La fiscalía, que es la encargada de sustentar los casos y llevarlos a los tribunales, y los jueces, que es al final que resuelven, pero dentro de todo este sistema están también las leyes. Sí, claro. El sistema tiene cuellos de botella. Uno de los cuellos de botella lo tiene la fiscalía, porque tal como te dije, le llegan demasiados casos que no termina de procesarlo. Luego tenemos también el otro cuello de botella en el sistema judicial, donde también hay una mora judicial grandísima. Y luego tenemos el problema también en centros penales, donde las cárceles están llenas, están colapsadas, ya no cabe la gente. Tenemos que abrir esos cuellos de botella. Si logramos nosotros abrir esos cuellos de botella a través, y la llave de abrir esos cuellos de botella está en el sistema legal. Si nosotros implementamos las leyes que son necesarias y ponemos en sintonía jueces y fiscales y la policía eficiente, el problema lo vamos a resolver. Con el andamiaje legal que se tiene en este momento es imposible hacerlo. ¿O es muy poco, limita demasiado? Limita demasiado. Tenemos que tener un sistema que sea más ágil, que sea capaz de procesar todo lo que la policía y la Fuerza Armada está sacando de las calles. Y en este momento el sistema no lo está haciendo. Habría, por ejemplo, en el caso de las pandillas, todo el tema de que hubo de proscripción de pandillas, una ley que está por ahí que algunos la aplican, otros no la aplican. Entonces, ¿por dónde? Todo eso está desarticulado. Tenemos que hacer un esfuerzo integrado. La ley de proscripción de las pandillas, que pensamos nosotros que iba a ser una herramienta útil, se ha convertido en una herramienta pesada, en donde para probar que una persona pertenece a una pandilla o una clica, tenemos nosotros que recoger 27 elementos probatorios, aunque no necesariamente hay que cumplir con todos ellos, pero por lo menos 15, 20 elementos te los están pidiendo los jueces para poder catalogar o clasificar a una persona como miembro de una pandilla, por lo tanto al cual se le puede aplicar esa ley de proscripción, ¿verdad? Entonces es un instrumento que ha resultado al final demasiado pesado. Nosotros teníamos más entusiasmo en eso, pero hoy lo estamos perdiendo. Entonces creo que necesitamos otra cosa más integral. De acuerdo, vamos a la pausa. Cuando regresemos, ¿sigue comprometido con la cifra que dio del 30% de Sigo devolución? comprometido con esa cifra. Bien, lo analizamos un poco más. Lo después. analizamos Volvemos. al regreso. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola.
inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Ministro, le voy a leer 3 comentarios rápidamente. José Marcos Miranda a través de Facebook. Señor ministro Payés dice, invite a todos los arzobispos del país para hacer un plan de catequización obligatoria para todas las personas que viven en los penales. Todos deben conocer la palabra de Dios, dice, para que se les quede claro que todos serán juzgados según sus obras. Edgar Ortega, para la gran mayoría del pueblo entendemos y sabemos que la izquierda ha protegido a la delincuencia desde la Asamblea de Derechos Humanos. ¿Cómo es posible que sigan tratándolos como turistas a los delincuentes? ¿Por qué no sacan a trabajar para que paguen su estadía en las cárceles y porque ellos, dice, no están por buenas personas ahí, pero sí se preparan para salir a matar, robar y además a la gente que con sus impuestos pagamos la estadía de las cárceles, este cáncer de la sociedad? Y Pedro Corbera dice, número 1, ¿qué piensa del cuestionamiento del presidente Funes con respecto al porcentaje que usted dio en la baja de los delitos? 2, ¿cree usted que el presidente Funes está mandando un mal mensaje al pueblo salvadoreño con ese cuestionamiento del porcentaje a su persona? Al menos yo así lo entiendo, como que el presidente Funes está perdiendo la fe en el combate de la delincuencia y eso es grave. Me quedo hasta ahí. Sí, bueno, yo entiendo la frustración que tiene la gente y que quisieran más mano dura acá para resolver el problema. Yo creo que esto lo vamos a resolver con un poco de inteligencia. Y yo quiero referirme particularmente al tema del compromiso que he tenido de disminuir en 30% los índices delincuenciales. Anteriormente nadie se había puesto una meta. Y si uno no tiene una meta, no tiene un horizonte, no tiene un norte que lo guíe. Y yo creo que si uno piensa chiquito, los resultados van a ser chiquitos o pequeños. Si uno piensa en grande, puede tener resultados grandes. Así se han creado las grandes naciones. Ahora, además estoy convencido y me niego a pensar de que el problema de la delincuencia en el país aquí no tiene solución. Yo creo que tiene solución. Y he aceptado esta responsabilidad de dirigir el Ministerio de Justicia precisamente por eso. Y lo primero que dije, me voy a comprometer con metas concretas que se pueden alcanzar. Obviamente estas metas se van a alcanzar en la medida que todos trabajemos juntos, porque tal como te lo he explicado, el sistema de justicia no depende todo del gobierno, ni depende, y mucho menos, de la Policía Nacional Civil o del Ministerio de Justicia y Seguridad. Pero sí usted sabrá que hay una percepción más o menos generalizada en la sociedad de pensar de que casi todo esto es responsabilidad de la policía. Y casi siempre la crítica es hacia la policía, porque no actúan, porque actúan mal, por cualquier manera. Pero yo ya te expliqué que estamos capturando nosotros en la policía más de 160 personas diarias. Entonces la policía sí está actuando, hemos incrementado los operativos últimamente, hemos implementado nuevas modalidades de combate en contra del crimen, como esta modalidad de comunidades seguras, donde los policías están quedando, ¿verdad? No solamente llegan un día a operar o 2 días y se regresan, se están quedando ahí. Pero quiero regresar yo al 30%, ¿verdad? Yo estoy convencido que la delincuencia en el país tiene solución. Si no, mejor no hubiera aceptado yo el Ministerio de Justicia, y estoy entusiasmado y comprometido con llevarle seguridad a la población salvadoreña. Obviamente necesito el acompañamiento, la confianza y la fe de los salvadoreños de que este problema se puede resolver, porque si los salvadoreños tiramos la toalla y no nos ponemos metas y pensamos que ya aquí todo está perdido y que vamos en el camino de Guatemala, lo que está sucediendo en Honduras, ¿verdad? Eso yo no lo puedo aceptar. Y yo estoy convencido de que esa meta la podemos lograr. Y por eso es que he pedido que nos hagan una evaluación dentro de un año. Vamos a ver hasta dónde hemos avanzado. Y si el sistema de impartir justicia ha funcionado y si todos los componentes que lo conformamos hemos estado en sintonía y hemos estado trabajando coordinadamente. Si hemos podido generar no solamente los consensos, sino que las leyes y el ambiente adecuado para ser exitoso, ¿verdad? Pero al final del día, los resultados son los que cuentan, no lo que yo diga
o que yo hable de mis planes. Si no logro bajar esos 12 homicidios diarios que tenemos en este momento, entonces no hemos avanzado y la gente nos va a juzgar por eso, ¿verdad? Ahora, ministro, evidentemente que no todo depende del accionar de la Policía Nacional Civil. Usted ya lo ha dicho, el caso de los jueces y las demás instituciones vinculadas a esto. Pero en el caso de las leyes que están, ¿se están aplicando o no se están aplicando? Para comenzar por ahí, luego habría que ver la otra parte, si habría que crear un nuevo andamiaje que le permita a ustedes tener resultados con mayor eficacia. Sí. Bueno, mira, yo creo que las leyes de nosotros son buenas para una sociedad que no tiene los niveles de violencia que tenemos nosotros en este momento. Porque acuérdate que los códigos nuestros fueron modificados después de la firma de los acuerdos de paz, en donde habíamos tenido una mala experiencia de violencia y donde habían habido abuso de autoridades, que son cosas normales en el ámbito de la guerra. O sea, respondían a ese momento. Respondían a ese momento. Entonces, cuando firmamos la paz, dijimos nosotros, toda la violencia era de la guerra, hoy necesitamos unos códigos para convivencia pacífica, porque vamos a tener una sociedad tranquila, ya la guerra se terminó, y estos códigos fueron elaborados con el asesoramiento de algunos intelectuales argentinos, pero ¿qué es lo que ha sucedido? De que la delincuencia ha estado manipulando las leyes, esa buena fe del pueblo salvadoreño que está siendo expresada en sus leyes garantistas y de alguna manera no está respondiendo a la realidad que estamos viviendo nosotros aquí en el país. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos, creo yo, si queremos mantener este sistema garantista para la mayor parte de la población salvadoreña, hagámoslo. Pero saquemos de ese sistema a los principales generadores de la violencia y del crimen en el país y tratémoslos de una forma diferente a la que tratamos al resto de la población. Entonces, una de las cosas que van a ir en mi propuesta precisamente es esa idea y le estamos dando taller, de tal manera de que seamos más efectivos en el combate contra el crimen con leyes que estén dirigidas a ellos, a esos que están generando violencia y crimen. O sea, vamos a la pausa, pero habría que crear entonces, es como un apartado especial. Para mí, un apartado especial yo le llamaría un subsistema, ¿verdad? Dentro del sistema general de leyes que tenemos garantistas y de buena fe, que de alguna manera protegen un poco a los imputados, saquémosla de ahí. Saquemos un subsistema que lleve leyes, que lleve fiscales y lleve jueces para atender nada más a los principales generadores de la violencia en el país. No es un sistema paralelo. Bueno, puede ser un sistema paralelo o un subsistema, algo que salga del sistema general. De acuerdo. Vamos a otra pausa, volvemos con más. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur.
Voy a leer un par de comentarios más que nos llegan a través de Facebook. Raúl Palacios dice, ¿cree usted sinceramente, señor ministro de Seguridad, que la eliminación de la criminalidad en nuestro país puede ser combativa positivamente, dice, desde la faceta de la guerra frontal contra los delincuentes, como si estuvieran en un campo de batalla en una guerra convencional entre naciones? ¿No cree usted? Y disculpe, dice mi nueva pregunta, si la solución nos corresponde a todos como ciudadanos salvadoreños, independientemente de una ideología política que pretenda ser reconocida como la única que tiene la solución. Bueno, dice que tiene muchas preguntas más, pero... Bueno, pero sí, tal vez contestando una por una. De acuerdo. ¿Verdad? No, fíjate que el abordaje que estamos haciendo en contra del crimen nosotros es un abordaje integral. Estamos trabajando mucho con medidas de prevención también, tratando de llevar planes sociales del gobierno a las comunidades, pero eso pasa un poco porque controlemos nosotros también las comunidades, ¿verdad? Porque si en una comunidad que está con fuerte influencia de la delincuencia, o la delincuencia tiene control ahí, hay que quitarle el control, romper la estructura y llevar los planes sociales del Estado, porque si no estaríamos botando el dinero. Entonces, ahora, pero si tú querés, las medidas preventivas te dan un impacto y una solución a mediano y a largo plazo. Pero si tú querés evitar las matanzas en el país, evitar esos 12 crímenes al día, al lujo de barbarie, esos desmembramientos, la única forma que lo podés hacer es rompiendo la estructura criminal. Y la estructura criminal la rompes a través del ataque frontal. Ahora, obviamente, esto no es aplicable en todo el territorio nacional. Yo te he explicado que hay 9 departamentos aquí en el país donde la situación no es igual. Claro. Y dentro de los departamentos donde hay mayor índice delincuencial, también podés focalizar lugares donde está rampante la delincuencia y se están cometiendo los crímenes, pero hay otros lugares que no. Te voy a poner un ejemplo, pero un ejemplo bien obvio. Sí. Del 74% de los crímenes que se dan aquí en 5 departamentos, el 30% de esos crímenes se dan en el departamento de San Salvador. Y tú te vas a dar cuenta de que aquí en San Salvador hay lugares donde no se cometen crímenes. Exacto. Y la situación es bien segura. Aquí donde estamos en Santa Elena, es un lugar bien seguro. Exacto. Te vas a las colonias de clase media, media alta, a la San Francisco, te vas al Escalón, te vas a la San Benito, y en esos lugares no se cometen crímenes. O sea, pero andate a Soyapango, ¿verdad? Andate a Mexicanos, andate a Tonacatepeque, entonces te vas a dar cuenta que sí. Entonces, al final el abordaje debe ser integral, pero también inteligente. Debemos de saber cómo intervenir en cada una de las zonas. De acuerdo. Vamos a ver, otro comentario dice Rafa Arias. Se mencionó que agentes encubiertos estarían dentro del transporte colectivo de manera que el índice de asalto disminuyera. ¿Qué pasó con esto? Ha quedado en el olvido. Y luego Sergio Olmedo pregunta, vamos a ver, bueno, dice, ¿acaso no es actuar? Tiene que encontrar la forma de hacer frente a este problema que se llama delincuencia. Pero bueno, en el caso del transporte público de pasajeros. Sí, no ha quedado en el olvido. Mira, recién nombrado ministro, como a la semana ya me estaba reuniendo con el sector transporte. Y el segundo día fui a visitar algunas terminales de buses para escuchar de voz de los motoristas lo que estaba sucediendo. O a ratificar lo que ya nosotros sabíamos. El tema de los agentes encubiertos es un tema que va y lo estamos preparando, ¿verdad? Estamos preparando gente de la Policía Nacional Civil y también de la Fuerza Armada para que nos ayuden. Lo que pasa es que no puedo anunciarlo yo cuándo, cómo y a dónde los vamos a emplear. Claro. Pero esa en algún momento va a ser una modalidad que vamos a poder hacer uso de ella. Hasta este momento sigue contando con el respaldo total, pleno del presidente de la República en todo esto. Le pregunto esto por la consideración que hacía algún cibernauta antes en torno al compromiso que usted asumió. Recuerdo que el presidente de la República casi el mismo día también dijo que él estaba de acuerdo en ese porcentaje, pero bueno, ayer escuchamos una declaración del presidente que matizaba un poco eso del 30%. No, lo que pasa es que creo que han sido malinterpretadas las palabras del señor presidente de la República. Él dijo, mire, el general se ha comprometido y en realidad este es un gran compromiso porque es un gran reto, pero no dijo que no estaba respaldando mi idea. Él dijo que no sé si nos hubiéramos comprometido, ¿verdad? Pero como él lo ha hecho, dijo, entonces lo vamos a respaldar. Y yo estoy claro
de que es necesario ponerse metas. Ya, por acá, vamos a ver, Richard Cáceres dice, señor ministro, dice si, bueno, hay varios comentarios que él hace, pero solo voy a leer uno por cuestiones de tiempo. Dice, ¿por qué al director general de centros penales, Douglas Moreno, dice, lo tienen como intocable? ¿Considera usted, señor ministro, que es buen rendimiento de él, el reflejo de tanta matanza en el interior de los penales, tanto ilícito que entra diariamente, es la peor administración de centros penales en los últimos años? ¿O no lo quitan, dice, porque es el único que tiene valor para hacer tanta depuración? Sí, bueno, mira, en el Ministerio de Justicia nadie es intocable. Yo me he reunido con los funcionarios, con el director de la policía, su director, con los jefes policiales, con el director de la academia, el director de centros penales, y les he dicho a ellos que hay dos cosas fundamentales que vamos a pedir en esta administración. Una de ellas es lealtad y la otra es eficiencia. Y todos vamos a ser evaluados en función de eso, ¿verdad? Y mientras una persona sea eficiente, ahí se va a mantener. Pero si no cumple con los objetivos que nos estamos trazando y con las políticas, va a huecar. En el caso de centros penales, yo creo que se está haciendo un gran esfuerzo. Lo que pasa es que la situación en centros penales es sumamente complicada, ¿verdad? Todavía no hemos logrado nosotros tener control interno de los centros penales por el gran hacinamiento que tenemos. Es muy difícil. Y además no contamos con todo el personal que deberíamos contar. Y estamos trabajando. Y yo creo que el director de centros penales está haciendo grandes esfuerzos. Entendemos la problemática que tiene y le hemos puesto metas y esperamos que las cumpla. Ya, ministro, hay que hacer más cárceles, es decir, con la cantidad de capturas que están habiendo, y si se vuelve más eficiente el sistema de justicia, sin duda alguna que habrá más condenados. Sí, necesitamos más cárceles y ya en este momento no caben, no solamente en los centros penales, sino que en las Bartolinas de la policía. Claro. Ahí estamos teniendo gente también recluida, pero estamos buscando una solución. Ahora, te voy a decir, tradicionalmente, ¿qué es lo que se hacía o se pensaba hacer? Bueno, decimos nosotros, necesitamos 6 centros penales adicionales, porque estamos capturando, están ingresando a centros penales más de 4.000 reos al año. Entonces, necesitamos por lo menos unos 6 centros penales adicionales. ¿Cuánto nos cuesta cada centro penal? $30 millones. Entonces, estamos buscando otras alternativas que no requieran tantos recursos, porque si no, lo vamos a ir dejando todo para el futuro y nunca lo vamos a concretar, porque conseguir $180 millones no es fácil. Claro. Yo me reuní con la empresa privada y les planteé a ellos una alternativa. Les dije, mire, construyan ustedes los centros penales y nosotros los vamos a alquilar. Nosotros los vamos a administrar, ¿verdad? Pero los vamos a alquilar. Y es más fácil pagar un alquiler al año que construir, gastar 30 millones en un solo centro penal. Desde esa perspectiva yo ya anuncié que he identificado algún lugar en Santa Ana donde había una maquila abandonada, donde hay 13 naves grandes que tienen de largo aproximadamente 70 metros una, 100 metros otra, y tienen 40 metros de ancho. O sea, propicio para un centro penal. O sea, que la podemos adecuar en aproximadamente 3 meses. Hay que invertirle más o menos $1,5 millones de dólares, claro. Y la vamos a alquilar. Nos dicen ellos que nos las pueden alquilar más o menos en unos $60,000. Tal vez podemos conseguirla inclusive en un poco menos. Pero sí es viable esa salida. Es viable esa salida, y eso nos va a costar un poquito más de $1 millón al año, en vez de invertir $30 millones en un centro penal. Entonces, soluciones como esas son viables y se pueden hacer efectivas. De acuerdo, vamos a otra pequeña pausa. Regresamos con más de la entrevista en línea. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Time Out.
Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, estamos prácticamente al cierre de la entrevista en línea. Ministro, tengo acá algunas preguntas puntuales a través del Twitter de Bessie Río. Dice, una pregunta puntual es si opinará igual que el presidente que aquí se mueren solo los que deben algo o los indecentes. Sí, bueno, te la voy a poner de la siguiente manera. La mayor parte de muertos que tenemos en este país está relacionados con pandillas y el tráfico de drogas. Y ahí estamos hablando casi de un 80% de los muertos. Hay otros muertos aquí en el país que la pandilla los está matando porque les pagan por matar, es decir, por sicariato, que puede ser más o menos un 5% de los muertos. Y luego hay otro 10% que es por otras causas. Entonces, el señor presidente tiene razón donde dice que la mayor parte de muertos son gente que está involucrada en el crimen, porque aquí hay una guerra entre pandillas y nosotros ya lo sabemos. ¿Y qué es lo que sucede en esta guerra? Bueno, hay una guerra por el control del territorio. Las pandillas se disputan el territorio para monopolizar la venta de la droga allí. Entonces, si una persona incursiona en el territorio a cometer otro crimen y no está siendo autorizado por la pandilla, sencillamente lo matan. Y si es de la pandilla contraria, entonces la pandilla contraria va a reivindicar la muerte de este y se mete al territorio a matar a otro. Y estos no se dejan y vuelven a matar a otro. Y se nos genera una cadenita allí que le llamamos nosotros cadena de venganza, que casi nunca termina. Entonces eso es lo que estamos nosotros apreciando. Por eso es que el señor presidente dice que la mayor parte de gente que se muere está relacionada con el crimen, y eso es cierto. Pero generó un poco de perspicacia dentro de la... No, pero lo que pasa es que no hay... de eso, clasificación de decentes, indecentes, Sí, porque obviamente que está muriendo gente también que... Vaya, a un empresario de buses que lo extorsionan, a conductores, a... Sí, pero el señor presidente lo matizó, porque dijo la mayor parte, y la mayor parte es más o menos un 80%. Bien, por acá insiste con la pregunta de cómo va la investigación de los uniformes varios, dice, encontrados en la última requisa, si están involucrados agentes y delincuentes. En Izalco hemos abierto una línea de investigación, esos se capturaron hace aproximadamente 48 horas y estamos investigando. Ojalá podamos esclarecer si esos uniformes fueron robados, hubo complicidad, pero quizás aquí lo más preocupante es que esto puede repercutir en la confianza o la desconfianza que los ciudadanos tienen en la Policía Nacional Civil, puesto que los delincuentes también se uniforman para cometer delitos y luego la gente tiene la percepción de que es los policías los que están cometiendo delitos. Bueno, o sea, claro, es deliberado, ¿no? Porque Sí. a la forma de actuar ellos también se confunden con policías y luego además le agregan entonces el dato de la desconfianza. Claro, hacia la por policía. eso es que esta investigación es tan importante para nosotros y vamos a tratar de resolverla y ver en realidad qué es lo que está pasando. Ya, entonces sí habrá que trabajar. Bueno, un tema que lo tenía por ahí, se me estaba escapando, que tiene que ver, ministro, con el tema de focalización de las medidas. Se habló mucho, y bueno, lo planteó usted, el estado de excepción focalizado. ¿Esas medidas son impostergables? Bueno, mira, hay territorios aquí en el país donde la delincuencia tiene una fuerte presencia. Y pareciera que las autoridades no tienen todos los instrumentos legales para poder ser efectivos ahí o ser más efectivos o resolver el problema en un menor corto plazo y con menos recursos. En algún momento yo planteé, cuando era ministro de la Defensa, la necesidad de
implementar un estado de excepción en forma focalizada en esos lugares. Y este es un tema que todavía no lo he discutido nuevamente hoy como ministro de Justicia con el Gabinete de Seguridad, pero lo vamos a evaluar. Ayer que estuve yo en San Miguel, la gente lo estaba pidiendo, ¿verdad? Estaba pidiendo el estado de excepción, la gente estaba dolida, decía yo resentida, indignada, porque nos estaban pidiendo hasta la pena de muerte. Claro, eso va más allá de una sí, decisión ministerial. Claro, sabes. esas no son decisiones ministeriales, hay que reformar inclusive la Constitución de la República, pero te da a ti la idea del nivel de frustración y de preocupación que tiene la gente. Ya, bueno, vamos a ir cerrando porque el tiempo, entendemos usted tiene un compromiso y nosotros nos atrasamos un poco en el inicio de la entrevista. Vamos a ver lo que dice Cristo Elías. Es importante tener planes de combate a la delincuencia, pero hay que ver qué se puede hacer en el área preventiva. Y el señor ministro dice, tanto critican a la PNC y al Ministerio de Seguridad y Justicia, pero ¿y qué con los fiscales deficientes y no preparados además? ¿Y qué con los jueces que adrede o por dinero dejan libres a delincuentes? Hombre, dice, y esto es algo que los medios no critican duramente como lo hacen con la PNC. Bueno, ahí nos cayó a nosotros también. Sí. No, yo me he comprometido a hacer un trabajo, a realizar un trabajo coordinado con la Fiscalía General de la República y también con el sistema judicial, porque como te decía, es importante que todos los que estamos combatiendo el crimen estemos en sintonía y no estemos discutiendo entre nosotros, sino que trabajemos por el mismo fin. Esa es una labor que yo estoy tratando de hacer, acercarme a la Fiscalía y al sistema judicial para que conformemos un buen equipo de trabajo. Yo no sé si a ti te comentaba de que está la unidad técnica coordinadora del sector justicia, en donde está presente ahí el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general, la procuradora general, el ministro de Justicia y Seguridad, y ahí creo que va a ser una instancia donde vamos a limar asperezas, donde nos vamos a poner de acuerdo, y tiene que salir algo bueno de esa reunión. Claro. ¿Y la unidad antipandillas va, ministro? La unidad antipandillas va, está en fase de diseño, ya estamos trabajando en los planes de adiestramiento. Esta unidad que va a servir de base para la unidad antipandillas va a ser juramentada para su incorporación a la policía el día viernes, el viernes de esta semana. Posteriormente va a ser enviada a reforzar algunas delegaciones policiales hoy en la época de navideña para reforzar los planes, y en los primeros días de enero, una vez pasen las fiestas, la vamos a reconcentrar para ya comenzar los planes de adiestramiento. Bueno, solo quiero cerrar acá, hay 3 comentarios en Facebook. Marcelo González, señor Munguía Payés, lo apoyamos en su buen trabajo moderado, sabemos que usted encontrará la manera de combatir la delincuencia en nuestro país. Los salvadoreños nos unimos a su buen trabajo, ya que esto será de beneficio para todos. Carlos Quintanilla dice, señor Munguía Payés, los salvadoreños lo apoyamos y no nos cabe la menor duda que usted está trabajando por el bienestar de nuestro país. Nos unimos a su trabajo, ya que sabemos el problema de la delincuencia, que es un problema de país. Y Roberto Alegría, sabemos que el trabajo es duro y largo, pero no nos cabe duda que está realizando un buen trabajo moderado para todos los salvadoreños. Todos debemos de ser moderados y unirse a su trabajo por el bienestar del país. Bueno, yo agradezco todas estas adhesiones, William, y reitero mi compromiso de llevar tranquilidad a las calles, de disminuir los índices delincuenciales como lo he hecho. Creo que es importante que la gente tenga fe, porque eso genera una vibra positiva y me da también a mí nuevos ánimos para seguir sumando voluntades y que en forma conjunta podamos lograr estos objetivos que yo he planteado. Perfecto, le agradecemos infinitamente, ministro. Bueno, muchas gracias, William. Esperamos contar con usted el próximo año siempre para hablar de estos temas. Claro que sí, porque ya se está terminando. Claro que sí. Bueno, feliz año y feliz Navidad y feliz año. Igualmente para ti y para todos los cibernautas que han estado navegando en la web. Bueno, gracias a usted. Terminamos la entrevista en línea. Mañana estaremos hablando del tema de cooperativismo. Estará con nosotros en nuestros estudios Héctor Córdoba. Gracias por su fiel sintonía. Donde hubo un equipo completo, donde está incluso el alcalde de la ciudad de San Miguel. Pero ¿qué es lo que ha hecho en San Miguel?
Bueno, mira, se estaba desarrollando, sí, estaba programada más bien una actividad que era la juramentación del Consejo de Prevención de la Violencia Comunal. Y aproveché la oportunidad para reunirme con empresarios, con gente de las universidades, particularmente con la gente del sector transporte, que está siendo golpeada mucho por la delincuencia, con directores de escuelas, de universidades, con el objeto de escucharlos a ellos y evaluar desde su perspectiva la efectividad de nuestros planes. Y también conocer si habían nuevas modalidades del crimen, porque el crimen también está evolucionando y no es igual en todo el territorio nacional. Así es que escuchamos a la gente, juramentamos este Consejo Municipal de Prevención de la Violencia y, bueno, la gente está preocupada, obviamente, en San Miguel por lo que está pasando, aunque los índices delincuenciales del departamento de San Miguel se mantienen más o menos igual que el año pasado. Casualmente, el día de ayer estaban exactamente igual en términos de homicidio. Eran 287 homicidios que habían habido en todo el departamento y solamente en el casco urbano del municipio de la ciudad de San Miguel se habían cometido durante el año 182 homicidios. Y también hay una gran cantidad de extorsiones que anteriormente la mayor parte de extorsiones estaban viniendo del penal de Ciudad Barrios, y es del momento que hemos nosotros de repensar, ¿verdad? Si debemos de dotar de una autoridad igual a como habían en el pasado a los profesores, claro, para que tomen control de las escuelas. Ministro, ¿y qué es lo que está haciendo ese cambio en San Miguel entonces? Claro, hay medidas concretas, usted dice, se metió más control al tema de las comunicaciones de las pandillas que están dentro del centro de Ciudad Barrios, hacia afuera, pero la parte de la denuncia, usted decía confianza, pero ¿qué es lo que está pesando más? O sea, bueno, todavía creo que hay falta de confianza, sin embargo, eso sí ha mejorado en la medida que la gente ha tenido la valentía de denunciar, ¿verdad? Y confiar un poco más en las autoridades. Eso ha ayudado a resolver los problemas de las extorsiones, pero sigue siendo el municipio de San Miguel, de la cabecera departamental, el más problemático, donde se están cometiendo el 60% más o menos de los crímenes de todo el departamento, y otro municipio problemático ahí es Ciudad Barrios. Desde que tenemos el penal y desde que hemos recluido a los privados de la Mara Salvatrucha en ese lugar, se han movido estructuras de apoyo de la pandilla a ese pueblo y se han incrementado también la violencia y los homicidios. Pero yo te decía, habían cosas allí que son muy reveladoras, que nos ayudan a nosotros a enfatizar en algunas particularidades de nuestros planes o a darles un pequeño giro. Por ejemplo, una señora nos hablaba de lo que estaba sucediendo en Ciudad Pacífica y me decía, general, estamos desesperados con los menores de edad. Hay niños allí de 8, 9, 10, 12 años. CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Gracias por estar con nosotros en la entrevista en línea. Saludos a los cibernautas que están a través de la prensagráfica.com, también a quienes nos acompañan a las 9 de la noche en Canal 25. Pueden enviar sus comentarios, transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Este día queremos reflexionar sobre el estado de la seguridad pública, de las medidas para reducir la criminalidad y de los planes inmediatos cuando se habla de ofrecer resultados de hasta un 30%. Y es que hay cifras bastante alarmantes. Hasta el pasado domingo 18 de diciembre, nuestro país había registrado 4.228 crímenes, casi alcanzando la cifra de 2009. Este es un dato de seguimiento de la Prensa Gráfica. Vamos a conversar de estos temas. Nos acompaña en nuestros estudios el general retirado David Munguía Payés. Él es ministro de Seguridad y Justicia de nuestro país. Ministro, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Un saludo también para todos los cibernautas.
Perfecto. Ministro, para comenzar, bueno, lo hemos visto bastante activo en las últimas 2 semanas, quizás. El día de ayer, por ejemplo, estuvo en San Miguel. A lo mejor se nos cuenta qué está pasando en San Miguel. Hemos visto ya una foto en la prensa gráfica que publicamos este día en edición impresa, donde aparece en la juramentación. Que ya son criminales y nos tienen desesperados. Ciudad Pacífica es una de las colonias que tiene mayor población. Muy populosa, sí. En San Miguel, sí. Y están pasando cosas así. No digamos el sistema de transporte. Entonces, la gente externó sus inquietudes, sus frustraciones. Nosotros tomamos nota y nos estamos reuniendo para ver qué más podemos hacer. ¿Qué más podemos hacer con nuestros planes para que sean efectivos? Bien, debo hacer una pausa. Cuando volvamos me interesa que me explique un poco el concepto del consejo que fue juramentado en San Miguel, porque mucho se ha insistido en el pasado, algunos analistas lo han dicho, de la necesidad de que en el país haya más involucramiento social, de la sociedad que se involucre en la denuncia, no solo en la denuncia, sino en una participación más activa. Claro. Lo que ocurre, por ejemplo, en Nicaragua parece que es un ejemplo bastante interesante de cómo se articulan las comunidades, los caseríos, los cantones. Entonces, saber un poco si esa dinámica va orientada hacia ese lado. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencia. Junto con centros penales, Policía Nacional Civil y Fuerza Armada, comenzamos a tomar un poco más de control de este centro penal e implementamos también el sistema de bloqueadores. Han disminuido. ¿Ha sido sensible esa disminución? Sí, ha sido sensible esta disminución. Sin embargo, era lógico, ya lo sabíamos nosotros, que al cortar esa comunicación más o menos en un 90% del penal hacia afuera, iban a dispararse otros liderazgos, sobre todo pandilleriles, que están afuera, así como le llaman los pandilleros en la libre, y ellos iban a retomar el tema de las extorsiones. Sin embargo, en San Miguel, yo diría que ha habido una pequeña disminución de las extorsiones. Y eso se debe también a que mucha gente ha tenido un poco de confianza y ha colaborado con las autoridades. Porque el tema de las extorsiones es fácil de solucionar si la gente denuncia. Claro, pero el problema es que la gente está atemorizada. Y si no atemorizada, digamos aterrorizada, que es un nivel superior. Pero hemos avanzado un poco en San Miguel. Sin embargo, había muchas preocupaciones. Por ejemplo, un director de escuela nos decía de cómo los maestros están siendo amenazados en varias escuelas ahí en San Miguel. Por ejemplo, llegan al grado de decirle, mire, si no pasa a estos mareros, la vamos a descuartizar a una profesora y tiene que pasarlo. Claro. ¿Verdad? Y luego la falta de respeto que tienen para los profesores, la falta de autoridad que tienen los profesores al interior de las escuelas, algo que se ha perdido y que debería